Bien, ¿quién me puede decir qué era un razonamiento? Es un conjunto de varias proposiciones lógicas donde hay una o más que se llaman premisas, de las cuales se deduce, se desprende una que se llama conclusión. ¿Sí? Bueno, ahí está, esa es la definición de razonamiento. Está muy bien. Eso es un razonamiento. Esquemáticamente lo podemos poner así, ¿no es cierto? La cantidad de premisas es indistinta, puede ser cualquiera. De las premisas justamente se obtiene esta conclusión, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con un primer ejemplo, ¿sí? Y vamos a ir viendo algunos conceptos teóricos, pero ya dentro del ejemplo concreto, ¿sí? Todas las habitaciones de mi casa están pintadas o empapeladas. Las que están pintadas tienen cortinas. El dormitorio de mi hermano no tiene cortinas. Por lo tanto, al menos una habitación de mi casa está empapelada. Lo primero que yo les pregunto es si este razonamiento es categórico o no categórico. ¿Qué diferencia había entre esos? A ver si alguno no se acuerda. Los categóricos son los que van a necesitar funciones proposicionales y cuantificadores para poder simbolizarlo, ¿no? Los no categóricos son los que no necesitan, ¿sí? Vamos a necesitar, sí o sí, definir un conjunto universal y funciones proposicionales para poder escribir simbólicamente este razonamiento. Veamos, ¿estaría bien esto? ¿Está bien si definen P de X igual pintadas, E de X empapeladas? Bueno, eso está totalmente mal. Entonces, ¿cómo es que lo hacemos bien? ¿Cómo habría que definir esas funciones proposicionales para que estén correctamente? Podría poner una función que diga X es habitación de mi casa, pero lean el razonamiento completo. ¿Acaso no todo lo que está, tanto las premisas como la conclusión, hablan siempre de habitaciones de la casa? Para no tener que hacer una función proposicional más, podríamos tomar directamente como el conjunto universal las habitaciones de mi casa, exclusivamente esas, no las de otro lado ni otra cosa. Siempre conviene tomar como conjunto universal el más pequeño, pero que abarque todo. Yo no podría decir, tomo las habitaciones de la planta baja nada más, porque si mi casa tiene 2 pisos, hay algunas que no estaría abarcando. Pero si yo digo, tomo todas las habitaciones de mi casa, todo lo que está acá hablando es respecto de las habitaciones de mi casa. Este va a ser nuestro conjunto universal. No es que esté mal lo otro, pero se nos va a complicar. Después les digo cómo quedaría. Si yo tomara U como más amplio que esto, tendría que agregar a las que vamos a escribir ahora una función más que diga X es habitación de mi casa y las premisas me quedarían mucho más complejas. A ver, entonces, ¿qué necesito yo? Necesito una función proposicional. Ya no voy a necesitar que es habitación de mi casa porque ya sabemos que es el universal, pero sí que está pintada. ¿Cómo escribo esto? P de X solamente va a ser X está pintada. Tenemos que separar bien, ¿sí? Y esta ponemos X está empapelada, ¿sí? Porque tenemos que ir haciendo en forma simple. No puedo poner una que es pintada y empapelada a la vez, porque después cuando solo me habla de empapelada, ¿qué hago? Siempre hay que separar bien todo lo que uno pueda. ¿Qué otra voy a necesitar? C de X significa X tiene cortinas, ¿sí? ¿Qué más necesito? ¿Alguna otra función más? En cambio, si yo como universal hubiera tomado las habitaciones de todas las casas, ¿no?, del país o de la ciudad, habría que poner una que es habitación de mi casa. Pero bueno, como lo tomamos como universal, eso no fue necesario, ¿ven? ¿Y qué es la habitación de mi hermano? ¿No necesitaría una que diga X es la habitación de mi hermano? La habitación de mi hermano en realidad es un elemento, ¿no? ¿Es un elemento de qué conjunto? Del conjunto universal, ¿sí? La de mi hermano, la podemos llamar H, por ejemplo, es una de las habitaciones que hay en este conjunto, ¿sí? Bueno, habiéndonos puesto de acuerdo en este diccionario, porque todavía no simbolizamos el razonamiento, ¿eh? No escribimos las premisas y la conclusión, solamente hicimos un diccionario, dijimos cómo vamos a representar, con qué letra a cada cosa. Ahora sí, vamos a empezar a leer las premisas para poder escribir el razonamiento. La primera de las premisas, que acá está subrayada, todas las habitaciones de mi casa están pintadas o empapeladas,
de acuerdo a nuestro diccionario y pensando también qué cuantificador se necesita, ¿cómo se escribe? ¿Todos están de acuerdo con esto? Para todo X se cumple P de X o E de X. Eso es lo que nos decía la primera de las premisas. Ahora la segunda. Las que están pintadas tienen cortinas. ¿Sí? Entonces ponemos para todo X, si está pintada, entonces tiene cortinas. Muy bien. Muy bien. Ahora la tercera premisa. El dormitorio de mi hermano no tiene cortinas. ¿Cómo lo simbolizo eso? Existe una habitación que no tiene cortinas, ¿no? Darío, ¿vos pensabas poner esto como tercera premisa? No te están hablando de hay una habitación que no tiene cortinas. Si hubiera dicho eso, ¿sí? Al menos una habitación no tiene cortinas, sí o sí teníamos que escribir esto porque no teníamos otra información. Pero acá te está dando concretamente la habitación, es la de tu hermano, ¿sí? Es como en otro razonamiento te dan con nombre y apellido, ¿sí? Te dicen tal, o en uno que habla de números te dicen el número 8 cumple esto. Ahí ya te lo están dando particularizado en alguien concreto, ¿sí? Entonces, vos no podés poner existe porque acá te están hablando concretamente de la habitación de tu hermano. Entonces ya esto lo tenés que escribir ¿en quién? En H. H habíamos llamado a la habitación de tu hermano, ¿sí? O sea que, como decía Tao, ¿esto qué va a tener que ser? No se cumple C de H, C de mi hermano, de la habitación de mi hermano. Acá la conclusión dice, al menos una habitación de mi casa está empapelada. ¿Ves que acá es distinto? Porque acá no te está diciendo la habitación de mi hermano o la mía, la de mi mamá. No dice eso. ¿Qué dice? Al menos una. No te dice cuál. Así que acá sí, ¿qué tendríamos que poner? Existe un X que cumple con E de X. Ahora sí. ¿Ven la diferencia entre lo que era la tercera premisa, que ya estaba particularizada en algo concreto? La diferencia respecto de la conclusión que no, que dice al menos una. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno, y ahora que ya lo tenemos simbolizado, ¿sí? Esto lo voy a correr para acá arriba, ahí está. Les pregunto, ¿cuándo es válido? Porque por ahora lo único que hicimos fue escribirlo en forma simbólica, ¿sí? No lo analizamos para nada. Ahora quiero que pensemos, pero para saber si es válido o no, primero recordemos qué significaba ser válido. ¿Quién me dice? ¿Qué pasa? ¿A ustedes qué les parece? Si realmente estas tres premisas fueran de las tres verdaderas, ¿seguro se cumpliría esto o podría ser que no? Hay tres métodos, ¿no?, de prueba de validez. ¿Cómo se llamaban esos tres métodos? Otro es condicional asociado y otro el demostrativo, que es el que usa reglas de inferencia. Sí. Ahora, cuidado, el condicional asociado sirve para razonamientos no categóricos, porque justamente armamos el condicional y hacemos la tabla de verdad, ¿no? Entonces, para los que tienen cuantificadores, no lo uso. El directo también, el directo es más fácil cuando no son categóricos, aunque podríamos en este caso nosotros algo decir, pero es más complicado. O sea que cuando son categóricos, habría que hacer, como por ahí muy bien dijeron, el demostrativo, el que usa reglas de inferencia. ¿Sí? Porque si no, para hacer el directo o el del condicional asociado, primero hay que estar particularizando y para eso directamente conviene el demostrativo, ¿sí? Que además es el que ustedes van a tener que hacer cuando se les pida justificar, porque el directo es fácil, después lo hacemos en uno que no sea categórico, pero cuando uno lo explica oralmente, yo les señalo, a ver esto, lo otro, pero si uno lo quiere dejar por escrito y que otra persona lo lea, es más complicado. El demostrativo es un método muy formal, bien especificado, ¿no? Que ahora lo vamos a hacer, escribe renglón por renglón, así que vamos directamente a este. Bueno, a ver, entonces, acá tenemos. ¿Qué hace el método demostrativo? ¿Qué dije yo recién que hacía? Va escribiendo renglones, ¿sí? Numerados, con los números naturales, donde en cada renglón se puede escribir premisas y luego, ¿qué más se puede ir escribiendo en los nuevos renglones? Cualquier cosa que a mí se me ocurra, no. Siempre tiene que ser algo que se desprenda por reglas de inferencia o equivalencias lógicas de renglones anteriores. Con lo cual, ¿qué garantizamos? Garantizamos que cada cosa que esté escrita en algún renglón
va a ser cierta. Por eso el objetivo, ¿cuál es? Tratar de que en algún renglón obtengamos ¿qué cosa? La conclusión. Si yo en algún renglón puedo obtener la conclusión, quiere decir que esa conclusión va a ser verdadera y el razonamiento válido. En el primer renglón, como no tengo renglones anteriores, ¿qué es lo que tenemos que poner? Sí o sí, alguna premisa. Primera, bueno, yo creo que esa es la última que vamos a usar, pero no importa. ¿Sí? No hay una sola forma de hacer esto. Bueno, yo traigo la primer premisa y justifico al costado, a la derecha, que esto es una premisa. Es la justificación de por qué lo anoté. ¿Qué quieren hacer en el paso 2? Hay dos opciones. O traer otra premisa o hacer algo con esta. Haría algo, la particularizo primero. Muy bien. ¿En quién la particularizarías? Si vos no eligieras H y la particularizaras en otra habitación, ¿sí? Vos decís, hago P de la habitación de mi mamá. PDM. Después, ¿vas a poder combinar esto con la tercera premisa? Si acá vos se te ocurriera particularizar en otra, nos conviene. ¿Por qué podemos elegir? Porque acá dice para todo, así que yo puedo elegir la que quisiera. Si esto fuera un existe, no. Si es un existe, yo no puedo elegir la que quiero. Acá, como esto era para todo, yo puedo elegir. ¿Y esto cómo se llama lo que hice? Particularización universal de lo que había en el renglón número 1. Ahora, ¿qué quieren hacer en el tercero? Traemos la segunda, ¿sí? Porque ven, con esa primera sola no podemos hacer nada. Entonces, traemos la segunda premisa, que cuando la traigo tal cual, ¿sí? Que algunos a veces ya empiezan a particularizar, no. No les cuesta nada escribir un rengloncito más. Esto ponemos acá, premisa. Ahora, ¿qué hago en el 4? ¿Qué quieren hacer? ¿En quién la particularizo? Ya dijimos la conveniencia, ¿no? Si no, no nos servía. Particularización universal de la 3. Bien, ahora hago algo con alguna de estas o traigo la otra premisa para hacerlo más corto, ¿sí? Pero no está mal lo que hicieron, lo que dicen ustedes, ¿eh? Esta premisa estamos de acuerdo que la vamos a necesitar sí o sí, porque a veces hay premisas que no se usan, ¿eh? Pero en este caso creo que si no usamos esta, no vamos a poder deducir, ¿no es cierto? Así que la traemos. Y hacemos modus tollens entre la 4 y la 5, ¿ves? Ya en un pasito solo, ¿qué voy a obtener acá? No PDH. Porque el modus tollens, ¿qué decía? Se los recuerdo acá al costado, ¿sí? Decía que si yo tenía en algún renglón un condicional y en otro renglón tenía negado el consecuente, en el siguiente renglón yo podía poner la negación del antecedente, ¿ven? Pero si uno no se acordaba el modus tollens, no estaba mal. Vos podrías haber escrito no P o C y hacer un silogismo disyuntivo. Lo único que ibas a usar un renglón más que yo. Pero no estaba mal, ¿eh? No estaba mal. ¿Sí? Muy bien. Acá no pretendemos que lo hagan en la menor cantidad de pasos. Les convendría hacerlo, pero bueno, si lo hacen bien, aunque usen más pasos, no hay ningún problema. ¿Sí? Bueno, ¿ahora qué hacemos entonces? En el 7, silogismo disyuntivo entre el 2 y el 6. El silogismo disyuntivo, ¿qué era? Que si yo tengo una O, que es la que tengo en el punto 2, ¿no? Y por otro lado tengo que no se cumple una de ellas, bueno, como todas estas son verdaderas, dijimos, la única opción, ¿cuál es? Si una O es verdadera, pero ya sé que una es falsa, me queda la otra. Y la otra en este caso es la E de H. Bien. ¿Llegué a la conclusión o todavía no? Muy bien, generalización existencial del 7. ¿Sí? Existe un X que cumple con E de X. Ahí ya llegamos a la conclusión y quedó garantizado que esto es válido, ¿no? Si esto hubiera tenido acá un para todo X, E de X, yo podría haber hecho lo mismo y solo en el último paso, en vez de generalización existencial, hacer una generalización universal, ¿o estaría mal? Que el elemento H, ¿sí? No era cualquier habitación, era en particular una, era la de mi hermano. Entonces yo, si lo que sé en el punto 7 es que la habitación de mi hermano está empapelada, no puedo después decir todas están empapeladas. Sí puedo decir al menos una, eso sí. Para poder hacer una generalización universal, realmente el elemento que yo estoy trabajando tendría que ser, uno le pone un nombre cualquiera, pero estaría indicando que es uno genérico. Y en este caso no lo era. Eso por un lado. ¿Queda claro a todos? Ahora, la otra pregunta
que les quería yo hacer es, si en un razonamiento, no en este, porque este más o menos fue rápido, pero podría haber pasado, ¿no? En este mismo o en cualquier otro. Si ustedes están trabajando con los renglones y intentan y no llegan a la conclusión, ¿estaría bien con eso decir, es inválido porque no pude llegar a la conclusión? Si un compañero a ustedes les dice, mira, ¿hiciste tal ejercicio? Sí, lo hice, pero no pude llegar a la conclusión, así que es inválido, listo. ¿Ustedes se convencen? ¿O le dicen, para un momentito, escúchame, vos no llegaste, pero ¿cómo sabés si no era válido y a vos no se te ocurrió cómo llegar? Entonces, si a nosotros un razonamiento no podemos llegar a la conclusión, ¿cuál sería la manera correcta de estar seguros que es inválido y no que nosotros no nos damos cuenta de cómo demostrarlo? ¿Qué habría que hacer? En uno categórico habría que hacer un contraejemplo, ¿sí? Y en uno que no es categórico, dar valores de verdad que hagan las premisas verdaderas y al mismo tiempo conclusión falsa. Ahora vamos a ir viendo eso, ¿eh? Pero bueno, este resultó válido, así que este ya está, ¿no? A ver. Bueno, tipos de razonamiento, ahí está lo que habíamos dicho, categóricos y no categóricos. El de recién, ¿cómo era? Entonces, el de recién era categórico. Ahora les voy a mostrar otros razonamientos para que me digan si son o no categóricos y después los vamos a ir demostrando también. A ver este que está acá. Léanlo y me dicen si este les parece categórico o no categórico. Porque acá dice todos los niños y después habla de una en particular, ¿no? Este también es categórico, ¿sí? Todos se dieron cuenta que acá también para poder simbolizarlo voy a necesitar cuantificadores, en alguna premisa por ahí especializada en alguien en particular, ¿no? Bien, a ver este otro, véanlo bien y díganme si es o no categórico. Todo lo que habla siempre habla de un mismo elemento, ¿no? Habla siempre de un disco concreto. Así que acá esto no va a ser categórico, ¿sí? A ver Acá uno podría, si quisiera escribirlo en todas las oraciones, poner para todo X porque habla de los alumnos, pero es complicarse la vida. Si acá no lo necesito, acá como vos decís, los alumnos tomémoslo como una sola cosa. Lo defino con proposiciones. Entonces no hace falta escribirlo como categórico. Y este último, por supuesto, que ya está simbolizado, no hay duda. ¿Cómo es? Este es categórico.